La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Celebramos en mayo el Día Europeo de los Parques Naturales. Esta conmemoración tuvo lugar el pasado día 24 y lo programa la Federación Europar. Se viene celebrando desde 1999 y el lema para este año, el tema ha sido la próxima generación. Isabel, tenemos bonitos y bellos parques naturales en Huelva. ¿Los conoces todos? No los conozco todos, no tengo esa inmensa suerte de conocerlos. La verdad es que nos deberíamos de aplicar el cuento y conocer poco a poco pues esa parte de la naturaleza, esos parques que tenemos mucha suerte en Huelva, y en España en general, pero si nos centramos en Huelva, es un lujo para nosotros. Hoy precisamente nosotros queremos promover esta celebración que tuvo lugar hace unos días concretamente y que precisamente nos hace llegar en esta mañana a un análisis donde nos vamos a centrar en Doñana, donde vamos a hablar de lugares muy nuestros y muy cercanos de la provincia de Huelva, y para ello pues vamos a buscar a especialistas entendidos en la materia. Pues sí, vamos a hacer sobre todo un recorrido, ¿no?, por Huelva, y vamos a conocer cuántos parques tenemos, porque es una barbaridad, y sobre todo pues nos centraremos también, si hablamos de Huelva, fíjate, Mari Carmen, si hablamos de Huelva y pensamos en naturaleza, se nos viene a la cabeza, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? Doñana, ¿verdad? Creo que es uno de los más importantes, evidentemente. Sí, pero también tenemos marismas del Odiel, tenemos los picos de Aroche, la sierra de Aracena, y yo creo que vamos a empezar por los que no están cerca de Doñana, y que también juegan un papel fundamental. Y para ello tenemos a Antonio Maestre al otro lado de la línea telefónica, que yo no sé si presentarlo en calidad de amigo, en calidad de compañero a veces, en calidad de guía turístico, en calidad de amante de las cosas nuestras, de nuestro paraje, nuestras playas, nuestro sendero, nuestros monumentos, en calidad de que, Antonio, de amigo, buenos días. Amigo. Buenos días. Buenos días. Amiga es la palabra, sí, amigo. Buenos días, Antonio. Buenos días, chicas, Mari Carmen, Isabel, qué de tiempo. ¿Verdad? Bien, mucho me alegra tiempo. muchísimo escucharos, y además hablando de un tema que a mí tanto me gusta. ¿Verdad? Porque Huelva es una privilegiada, ¿verdad, Antonio? Lo es. Mira, no os podéis ni imaginar cuando yo muevo a gente por aquí, por la provincia. Yo trabajo como guía de turismo hace ya muchos años. Cuando muevo a gente de fuera que viene por primera vez, siempre la misma expresión y la misma sorpresa. Siempre me dicen, no sabíamos que Huelva era tan verde o que era tan húmeda, que cuánta naturaleza. Mucha gente de fuera que no la conoce piensa que Huelva es más parecida quizá a la zona oriental de Andalucía, mucho más como Almería, como Murcia, que son más secas. Pero, perdón, Murcia no, Murcia se más escapa otra comunidad, ¿no? Pero la hacen mucho como Almería, por ejemplo. Siempre digo que no, que Huelva es todo lo contrario, Huelva es muy húmeda. Sí. Bueno, y si hacemos un recorrido por Huelva, tú que eres en guía, ¿cómo lo podemos hacer? A ver. Se puede hacer de muchas formas, ya depende de lo que cada uno vaya buscando, pero en el caso que nos atañe, el tema de los parques naturales, obviamente hay unos puntos que son indispensables. El orden da igual, pero por ejemplo el Parque Nacional de Doñana, que es la joya de la corona, nunca se puede pasar por alto. Si nos vamos al norte de la provincia, ahí tenemos también el Parque de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, o si nos quedamos más cerquita de nosotros, toda la costa de Huelva entera está plagada de marismas, de humedales, entre los cuales, por ejemplo, pueden destacar el de marismas del Odiel, que es paraje natural. Hay una serie de espacios y no todos tienen la misma protección, o no todos tienen el mismo nivel de protección. Y eso es una de las cosas que a mí me gustaría, en los minutos que me deis, explicar para que la gente lo tenga muy claro. Si te parece, Antonio, pues nos vamos de excursión a la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Venga. Por ejemplo, mira, la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche fue declarada como parque natural. Yo cuando diga parque nacional, natural o paraje natural, quizás esas palabras las voy a remarcar mucho porque no son lo mismo. En los años 80, la Junta de Andalucía declaró o protegió como parques naturales, que es lo que puede declarar la Junta de Andalucía. El tema de los nacionales es ya a un nivel superior al Estado. Y en los años 80, sobre todo, se declararon bastantes espacios naturales de Huelva. En el caso que me preguntáis, por la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche,
fue en concreto al final de la década, ya en 1989. Comprende una treintena de municipios aproximadamente, son 30 y tantos, siendo la cabeza la ciudad de Aracena, pero tiene obviamente otros puntos muy destacados, y de hecho el nombre completo es Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Es una zona bastante boscosa, donde sobre todo, hablando de vegetación, va a predominar la dehesa mediterránea, lo que es la encina, el alcornoque, es el tipo de ecosistema, la dehesa mediterránea, que es más propia de nuestro lugar. Al menos en la zona norte es lo que le va a dar más imagen, ¿no? Y más, no me sale ahora mismo la palabra, ¿no? Más identidad a toda esa zona del parque. Es un parque en el que se puede entrar, eso a mí siempre me gusta aclararlo, porque cuando hablamos de espacios naturales, como yo antes os estaba diciendo, no es lo mismo un parque nacional que un parque natural. La diferencia básicamente es que el parque nacional, en este caso Doñana, está todo, digamos, ahí el hombre hace lo mínimo para preservar la naturaleza al máximo, donde no hay apenas actividad humana, solamente lo necesario, y donde no cualquier persona puede entrar pues de manera libre. Hay que pagar una entrada o hay que pagar un permiso, pagarlo o pedirlo. Sin embargo, los parques naturales, que ya dependen, como digo, un segundo nivel y dependen de la Junta de Andalucía, ahí sí podemos entrar. De hecho, en los parques naturales se desarrolla la vida. Y como digo, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche son aproximadamente 30 pueblos y obviamente tenemos que entrar y tenemos que convivir en ellos. Se trata de una de las últimas partes ya de Sierra Morena. El sistema montañoso completo de Sierra Morena, que nos viene desde el norte de Jaén, por Córdoba, Sevilla, Huelva, termina incluso arqueándose un poquito hacia el sur, cuando ya cruza a la altura del Guadiana por Portugal, ahí es donde termina, en la zona de Monchique, Caldeirao por Portugal, y lo que nos corresponde a la provincia de Huelva es una zona ya, por tanto, que está próxima al final de ese cordón montañoso y, por tanto, no tiene mucha altura. De hecho, 900 metros, que es lo que mide el Cerro de San Cristóbal, es la parte más elevada del parque. No hay nada por encima de ello. Ese pico, o ese Cerro de San Cristóbal, lo tenemos en la localidad del Monaster La Real. Antonio, ¿qué clima tenemos en esa zona? Clima mediterráneo, básicamente, con algún grado por debajo de lo que tenemos aquí en la costa, pero el clima es muy parecido al nuestro, es un clima mediterráneo. ¿Y cómo es la comunicación y el acceso para llegar? ¿Cómo estamos en cuanto a las carreteras? Carretera buenísima, además han hecho obras hace muy poquito. La carretera, la principal que tenemos, aunque hay otras alternativas, pero la principal que tenemos es la que va desde San Juan del Puerto, la que va desde Triguero. Fijaos, desde antiguo, estamos hablando de épocas muy antiguas, de época romana, por ejemplo. Desde la época romana ya se trazan lo que son las vías de comunicación, no las carreteras, pero sí las vías de comunicación. En este sentido, desde que los romanos establecen, basándose en lo que se encuentran desde época tartésica, como dos grandes líneas de desarrollo, de comunicación en lo que actualmente entendemos como provincia de Huelva, es decir, desde el Guadiana hacia el Guadalquivir, cruzando la costa en sentido horizontal, y luego la ruta, que es la que va desde la costa, donde se cruza con esta primera, hacia arriba, buscando precisamente la mina, se crea una especie de cruz, que es la que a día de hoy sigue siendo la principal forma de organizar o de arteriar lo que son las comunicaciones. Solamente tenemos que irnos al centro donde se cruzan esos dos ejes, cogerlo hacia arriba y por toda la carretera de Triguero, Bea, Valverde, una carretera que está bastante buena, es la principal y es la que enlaza un poquito más arriba ya con la Vía de la Plata. ¡Qué maravilla! Eres un libro abierto, ¿eh? ¿Cómo se nota que medio abierto? ¿Cómo se nota que disfrutas muchísimo? Además, me ha encantado una frase que ha dicho Mari Carmen de que no hay actividad humana. Sí, a ver, lo he exagerado quizá en los parques nacionales. Pero me ha gustado mucho, porque cuando hay actividad humana, pues como que todo... Claro, aquí es muy importante, en estos espacios es muy importante la sostenibilidad. Mira, sí. se habla mucho siempre, desde hace muchísimos años venimos hablando de sostenibilidad en muchas actividades económicas, en muchos aspectos de la vida. La sostenibilidad quizá no todo el mundo la entiende como lo que realmente es. Sostenibilidad es el equilibrio entre 3 puntos. Estamos hablando de economía, sí, sociedad y naturaleza. Eso es sostenibilidad. Es decir, que si un espacio estamos cuidándolo al máximo, el tema de la naturaleza, pero descuidamos los otros dos, el triángulo se va más para ese pico. Entonces ya no hay sostenibilidad. Es decir, la palabra sostenible, o como dicen los latinoamericanos, sustentable, sustentabilidad, que es lo mismo, son sinónimos,
no significa que la naturaleza sea lo único que se cuida, no. Sí. También hay que cuidar el equilibrio con los otros aspectos, como son la vida del ser humano en esos espacios, si no, no hay sostenibilidad. Antonio, a la hora de hacer excursiones, los guías, ¿tenéis mucha demanda para visitar en cuestión esta primera parada que hemos hecho en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche? La mayoría de las veces sí. A mí la palabra que me has utilizado, el verbo, que me lo has utilizado en el presente, tenéis, me ha encantado. Ojalá y pronto vuelva a la actividad, porque el tema del COVID lo ha parado todo y ahora mismo el tema de las visitas guiadas está muy, muy mal. Llevamos 1 año y pico sin hacerlo. Pero bueno, antes de todo esto, antes de que estallara esto y se parara, sí, siempre cuando viene un grupo a la provincia, te hablo de un grupo o te hablo incluso de pareja, de familia, de individuales, ¿no? De lo que son los servicios privados, casi siempre piden la zona norte, casi siempre. Se hace un programa, imagínate un grupo que llega a través de una agencia de viaje, por poner un ejemplo, y siempre se les mete en el programa de excursiones algunas de las que van a la sierra. ¿Por qué? Porque allí van a tener, por ejemplo, el atractivo, aunque para nosotros son tópicos, pero siguen estando ahí, es lo que vende. Allí van a tener el atractivo del cerdo ibérico. Van a tener sobre todo el atractivo de la mina, que aunque no es la sierra, eso quiero puntualizarlo, Sierra de Aracena y Picos de Aroche comienza cuando ya se termina Río Tinto, arriba, cuando en el municipio ya de Campofrío, pero se suele combinar bastante a la hora de hacer visitas turísticas y lo solicitan mucho. Y sobre todo Aracena, porque la Gruta de las Maravillas es uno de los encantos indispensables también que tenemos en nuestra provincia. Tú nos decías antes, pues la demanda de los productos que vienen de la variedad del cerdo ibérico, es decir, que también contempláis dentro de esas visitas la gastronomía, por así llamarla. Claro. Sí, de hecho, mira, en la zona de la costa, cuando hacemos excursiones por aquí, la gastronomía no pesa tanto como cuando vamos hacia la sierra. Sí pesa porque tenemos nuestros productos de mar, por ejemplo, pero cuando va a la sierra todo el mundo te pide o te pregunta, ¿no? Por el cerdo ibérico, el jamón, son los productos estrella, ¿no? Los productos cárnicos en general. Afortunadamente tenemos denominación controlada de origen, lo que son los jamones de Jabugo, que durante un tiempo, unos años, se denominó jamón de Huelva, pero al final se volvió, hace poquito tiempo se ha vuelto a la denominación primera, que es de Jabugo, y obviamente eso vende, claro que vende. Una zona además en Jabugo, Antonio, que ahora pues está como inundada por el mundo de los cuentos, que eso es atractivo también para los visitantes, ¿no? Con la casita Cuéntame más, que me he perdido. Sí, el mundo de los cuentos. En Jabugo, pues ahora tenemos la casita de los 3 cerditos. Además está el camino de la bruja, que es una bruja que se mueve y la ponen en diferentes lugares. Y la verdad es que es algo muy llamativo, que atrae muchísimo, sobre todo a las familias, ¿no? Y sí que lo. Y date cuenta además que la zona de Jabugo, desde el punto de vista turístico, que es el que más me llega, desde el punto de vista turístico no tiene tanta fuerza como la zona de Aracena. Mira, cuando llegamos a la sierra, cuando llegas a esa intersección, esa bifurcación que hay, cuando ya pasa un poquito más para adelante de Zalamea, que hacia la derecha te vas a la zona oriental de la Sierra de Aracena, mientras que si vas a la izquierda, dirección Portugal, también hacia arriba, pero dirección Portugal, hacia el noroeste te vas a la zona occidental de la sierra. Son como las dos partes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La parte del este, lo que es la parte del oriente, la de Aracena, suele tener mayor demanda. ¿Por qué? Porque ahí combinas lo que son esos servicios gastronómicos con otros servicios más quizás monumentales, con la propia Aracena. Es más potente, sí, un poquito más potente que la parte de Jabugo. Entonces la zona de Jabugo, la oriental, sí tiene que inventar en este sentido cosas más nuevas para llamar también la atención hacia allá. Claro. ¿Y esta zona en la que nos encontramos tiene un momento del año especial donde se recomiende para visitarla? Mira, cuando la castaña, por ejemplo. Claro. ¿Hablamos de qué mes? ¿O qué meses? Hace muy poquito. ¿En qué meses nos situaríamos? A ver, estamos hablando del otoño, sí, del otoño. Cuando se pone la sierra muy bonita. Mira, tiene una tradición, no sé si me voy a ir un poquito del tema, pero antes de que se me olvide, que tiene mucho que ver con esto. Cuando las hojas de los castaños van cayendo, luego de cara a diciembre, la gente de algunos pueblos, por ejemplo, lo hacen en Aracena, van al campo para limpiar el suelo de esas hojas. Lo limpian mediante unos pinchos, unos palos, van recogiendo toda la hoja seca, que luego la queman en la víspera de la Inmaculada, estamos hablando ya de diciembre,
y hacen una fiesta, una fiesta de candelas, ¿no? De hogueras por la noche, la víspera de la Inmaculada, con esas hojas secas que han cogido del castañar. Qué y bonito. lo llaman los reiletes, o con el acento de ellos, los regiletes. Entonces estamos hablando, básicamente se puede ver en diferentes momentos del año, pero sobre todo eso, los castaños son los que van a ir dando la parte más bonita. Luego la parte de la dehesa mediterránea, pues prácticamente en cualquier momento, porque el árbol, lo que sería ya la encina, el alcornoque, no varía tanto. Por cierto, un producto, una bebida recomendable es el licor de castaña, que creo que no sé si podemos decir que tengamos empresas de licorería, pero sí que se comercializa y se vende mucho en esa zona. Sí, además sí que hay destilerías ahí destacadas. Si te vas, por ejemplo, a Zalamea, aunque todavía no está dentro del parque, pero está a las puertas del parque, ahí, por ejemplo, hay industria destilera. Y si, por ejemplo, Antonio, dejamos un parque natural como es Sierra de Aracena y Picos de Aroche y nos vamos a una de las reservas naturales más valoradas por nosotros, como es Marismas del Río Piedra y Flecha del Rompido, ¿es como la otra cruz de la otra cara de la moneda? Son diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El primero que hemos visto es un paisaje de interior, ahora nos vamos a un paisaje costero en continua evolución, continuamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos vamos además a un nivel de protección diferente. Ya hemos hablado del primer nivel de protección, que cuando habléis de Doñana un poquito más tarde os van a desglosar mucho más, que es el de Parque Nacional, el que declara y gestiona el Estado, donde está el máximo nivel de protección. Por debajo hemos dicho ya, por ejemplo, el de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, que es parque natural, y luego tenemos un compendio de una serie de terceros niveles, que ya están en nivel inferior, no por ello menos importante, porque ahora vamos a hablar de Marismas del Odiel también y del Rompido, no por ello menos importante, pero sí declarados con otros nombres. En este caso, paraje natural. Me preguntabas por el del Rompido, ¿verdad? ¿O por Marismas? Me he perdido. ¿Por Marismas del Odiel o por el Rompido? Marismas del Río Piedra y Flecha del Rompido. Mira, un parque que tiene aproximadamente 2.500 hectáreas, un poquito más creo, pero vamos, aproximadamente 2.500 hectáreas, y que se declara en el mismo año que el otro que hemos visto, que el de Aracena y Picos de Aroche, también en el año 89. Es un paraje, voy a intentar utilizar los términos aunque algunas veces se me vaya, es un paraje que se extiende en el último tramo del río Piedras. El río Piedras es un río prácticamente muy cortito, ¿vale? No es muy largo, son unos 40 kilómetros aproximadamente. Nacen entre Villanueva de los Castillejos y el Almendro, por tanto nada más que pasan por esos municipios, luego por Lepe y luego por Cartaya, simplemente es un río muy, muy cortito. Dicen que se llama Piedras porque por los cantos rodados, por algunas piedras que le dan aspecto pedregoso, sobre todo en la parte alta, y aquí abajo no tanto. Y cuando llega aquí, después de haber pasado una serie de pantanos, una serie de presas, mejor dicho, ya se encuentra con esas ramificaciones y con ese tipo de ecosistema tan propio de la costa de Huelva, como son las marismas, los humedales. La verdad es que tenemos una maravilla tanto en la parte de la sierra como en esta parte. Los humedales que son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Es algo que llama muchísimo la atención. Un humedal, hace poquito, el domingo pasado, domingo que estaba haciendo una visita en el Rompido, hablábamos del tema de los humedales, y una cosa que yo le decía a las personas que venían conmigo, que además asombraron un poco, a lo mejor yo lo exagero, pero es cierto. Si nosotros analizamos la historia de un humedal, veremos cómo cada vez tiene menos agua. Un humedal es, ecológicamente hablando, es algo de un nivel impresionante, pero significa la pérdida de la masa acuática a largo plazo. Mira, si nos vamos, por ejemplo, a Doñana, que posiblemente eso lo explique, voy a empezar por aquí para que entendáis ahora el de la Flecha del Rompido. Si nos vamos, por ejemplo, a Doñana cuando estábamos en época tartésica, por ejemplo, un poquito más tarde, en la época turdetana, todavía incluso en la época romana, no existía. No existía con la misma forma que tiene ahora. Era un gran lago, una ensenada gigante que se llamaba Lago Ligur. Y eso lo podemos ver que hoy ya sí que le ha cogido la tierra, pero todavía son humedales. Es decir, que al paso de los años o de los siglos, el humedal es la pérdida de la masa acuática, poquito a poco. Es como la desecación de zonas inundadas o antiguamente inundadas. ¿Qué ocurre en el caso de marismas del río Piedra, o como se llama, el paraje natural Marismas del río Piedra y Flecha del Rompido? Mira, antiguamente, y esto ya no es tan antiguo, todavía hasta los siglos XV, XVI, XVII existía, había un canal que iba de manera paralela a la costa, se llamaba Canal de la Tuta, que venía desde la zona de Ayamonte y venía hacia acá. Mirad, la orilla antigua, si nos vamos al municipio vecino de Lepe,
Si nos vamos a la Torre del Catalán, por ejemplo, sí. La Torre del Catalán estaba mucho más cerca de la orilla. De hecho, luego después de la torre hay un pequeño acantilado, la costa antigua terminaba así. Luego estaba el canal de la Tuta, es decir, la carretera del Terrón a la Antilla estaría llena de agua. Ajá. Y luego ya vendría otra especie de lengua arenosa parecida a la del Rompido. Es decir, que frente a la Torre del Catalán, frente al Terrón, había una cosa muy parecida a lo del Rompido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han pasado los años y poquito a poco la sedimentación, el aporte de sedimento, de arena, hace que se vaya perdiendo, porque va creciendo ese tipo de lenguas de arena, de flechas litorales, de islas, de lances. Porque tiene vida, ¿no, Antonio? Tiene vida realmente. Tiene vida, claro. Muchísima vida. Y de hecho, ¿cómo se forma la nuestra? ¿Cómo se forma la del Rompido? Veréis, al final del río Piedra, esto que os voy a explicar puede valer para muchos ríos de la zona. Al final del río hay mucha vegetación marismeña. Vegetación, en su mayoría, halófila. Mira qué palabra tan curiosa. Halófila o salófila, amiga de la sal. Hablamos del salado, de la salicornia, son esas plantas que viven en un medio marino, un medio salino, muy de altas concentraciones de sal. Esa vegetación hace que todo el sedimento que llega desde el río, desde el norte, por el río, se vaya acumulando en ella. La arena que viene desde el Atlántico, que generalmente va a venir siempre empujada desde poniente por nuestra zona, por eso la forma de la flecha, también se va a ir acumulando en esas zonas marismeñas. De tal forma que a lo largo de los años van como formándose unas especies de tapones o de islas. Son las islas barreras, las que se conocen como islas barreras, siempre en las desembocaduras de los ríos. ¿Qué ocurre si siguen creciendo? Que obviamente ese es la propia dinámica litoral, que tienden a unirse unas con otras. Sí. Cuando se unen unas con otras, como siempre la marea y los vientos, no siempre, pero la mayoría de las veces van a soplar desde poniente, digamos que es como si le nace o se le forma un colmillo, que es la futura lengua de arena, un colmillo en la margen derecha del río, que sigue creciendo. Mirad, hasta el siglo XVI-XVII aproximadamente, lo que había de frente al Rompido era precisamente una sucesión de varias islas de este tipo, que se han ido uniendo, correcto, se han ido uniendo. De hecho, la separación entre esas islas, que eran los canales que permitían la comunicación o la entrada hacia la propia ría con el océano, es lo que se llaman barras. Curiosamente nosotros tendemos a entender por barra otra cosa. La flecha de arena, la lengua de arena es una cosa y las barras son esas ensenadas, ¿no? Esas particiones, no me sale ahora mismo la palabra, esas aberturas de forma natural que hay entre islas, que tienden con el tiempo a desaparecer porque se siguen uniendo. Y a día de hoy nos encontramos con una flecha que antiguamente, ya digo, fue un rosario de pequeñitas islas, una flecha que tiene, creo que eran unos 12 o 13 kilómetros aproximadamente, crece una media de 30 o 30 y tantos metros anuales, y ese crecimiento además está comprobado que se ha acelerado a raíz, en época moderna, de la construcción de las presas. ¿Por qué? Porque ya el agua, como está en la parte más de arriba del río, está retenida, ya llega con mucha menos fuerza. Por tanto, el agua tiene menos fuerza para romper. Antonio, para visitar estas zonas, ¿de qué forma podemos hacerlo? Para visitarla, mira, si vas, por ejemplo, en plan senderismo, mi consejo es coger el camino, por ejemplo, del Lancón para enfrentarnos hacia el Terrón, y por esa zona tenéis, por ejemplo, lo que son las marismas de San Miguel, que están dentro del paraje natural, ¿vale? Dentro de esas 2.500 hectáreas aproximadas de paraje natural. Y ahí se pueden hacer varios senderos a pie. Hay, de hecho, algunos de ellos tienen puentes de madera muy llamativos. Estamos hablando de la zona del Estelo del Carbón. Ahí se puede hacer bastante senderismo y turismo activo, cositas de este tipo. O incluso si queremos cruzar ya a la propia flecha, con los distintos transbordadores se puede hacer de manera, ya digo, pública. Ahora que tienes un barquito, tienes la suerte de tener un barquito, una patera o algo, pues cruza directamente. ¿Por qué? Porque siempre habrá que cruzar el río en medio, como digo, en medio fluvial, en medio de barco. No existe ningún puente, no hay ninguna carretera, nada, absolutamente nada. ¿Y si hablamos de la gastronomía ahora? Uy, qué rico, pues nos vamos al Rompido, que allí tenemos una cocina marinera fantástica, ¿no? Pues tú sabes lo que yo aconsejo, Mari Carmen, que si quieren visitar estos lugares, llamen a Antonio Maestre y que mira, vayan pues de guía. Encantado de guía a quien sea.
Sí, porque es una maravilla escucharlo y estoy embobada. Claro, bueno, nosotros nos hemos documentado un poquito porque hemos tenido que echar mano de la chuletilla para realizar este programa y para ponernos a tu altura, por lo menos a la hora de preguntarte, Antonio. Bueno, sí, porque las otras son 1,90 m casi. Claro, Marismas del Río Piedra y la Flecha del Rompido forma parte de los municipios, se dice que de Cartaya y Lepe. Correcto. Mira, en época histórica, bueno, en época antigua, en época de los señoríos, el marquesado de Ayamonte llegaba hasta Lepe por el río y el marquesado de Gibraleón, que es el nuestro al que pertenecemos, llegaba hasta nuestra propia orilla, hasta la barca. Bueno, la barca no, toda esta orilla del río. De tal forma que tanto los señores de Gibraleón como los de Ayamonte, aun perteneciendo a las mismas ramas, a las mismas casas señoriales, pero tenían ahí esa división. ¿Qué ocurre? Que como en época moderna la flecha ha crecido, pues ahí está un poco siempre la típica peleita, ¿no? Que decimos de si la flecha es de Lepe, que si la flecha es de Cartaya. Bueno, eso es para echarle otro programa, creo yo, en exclusiva al tema. Yo creo que en definitiva, Antonio, es de todos. Bueno, pues yo tengo una fecha. La ley que la protege. Claro, así es Costa. Fue declarada paraje natural el 28 de julio de 1989 y también ese mismo año y ese mismo día, Laguna del Portil, que se ubica en el margen derecho de la desembocadura del río Diel, en los términos municipales de Cartaya, Gibraleón y Punta Umbría, también fue declarada reserva natural. Que mucha gente no sabe que es también término de Gibraleón, ¿eh? Entonces, hay una pequeñita isla, no sé si se llama, un pequeño espacio de término municipal de Gibraleón ahí, sí que lo hay. Quiero yo hablar un poquito de la Laguna del Portil. Que es muy bonita. La laguna, lo que más sorprende es que sea de agua dulce estando tan cerquita del mar. Es impresionante. Una de las cosas que más sorprende. Sí. Y obviamente ahí pues... ¿Y eso por qué? Las capas freáticas es diferente, hay por abajo agua, aunque estemos cerquita del mar, no tiene nada que ver, porque de hecho esa laguna no es una zona marismeña como puedan ser lo que tenemos más cerquita del río, está más lejos de lo que es la antigua desembocadura del río. Es que es muy curioso, que todo el mundo piensa que es salada, pero no. ¿Y qué tipo de vegetación nos rodea en la laguna? El monte Mediterráneo. ¿Y las aves? El pinar de pino piñonero. ¿Las aves que podemos encontrar en esta zona, por ejemplo, son diferentes a las que podemos encontrar en Doñana? ¿El qué, perdón? Las aves que podemos encontrar. No, prácticamente igual. Mira, una de las grandes diferencias entre el humedal de Doñana y el humedal o bien de Marismas del Odiel o bien de la Flecha del Rompido, que es prácticamente lo mismo, es la salinidad del agua. En la zona de Doñana tenemos agua dulce, en la zona nuestra, en las marismas nuestras, tenemos agua salada. De hecho, son marismas diferentes. Marismas mareales o de agua salada las nuestras, marismas estacionales o de agua dulce las otras. Por tanto, la avifauna, el tema de las aves, va a ser muy parecido tanto en la Laguna del Portil como en la zona de Doñana. Antonio, nos falta tiempo, que es lo que tú decías, pero mira, yo te voy a destacar en titulares algunos nombres de zonas de aquí de la provincia de Huelva y las que tú creas a bien me las mencionas y me da un titular con tus razones por las cuales deberíamos de visitarlo o al menos intentarlo conocer. Isla de Enmedio, Marisma de El Burro, Estero de Domingo Rubio, Marismas de Isla Cristina, Enebrales de Punta Umbría, Marismas del Odiel, Peñas de Aroche, Sierra Pelada y Ribera del Aserrador, Laguna de Palos y Las Madres. Madre mía. Me han nombrado todo lo que tiene. Claro. Me han nombrado los grandes humedales, las grandes zonas. He empezado por la zona de Marismas del Odiel y luego ha seguido. Son las zonas que creo yo que nadie debe dejar de conocer, nadie hablando de la gente de Huelva. Cuando alguien viene de fuera, obviamente va a tener que elegir, pero siendo de Huelva, estas son las imprescindibles. Poquito a poco podemos visitarla todas, ¿verdad? Se puede. Mira, hemos tenido 1 año y medio prácticamente llevamos ya de parón, en el que obviamente no nos han dejado salir de casa siempre, pero en los momentos en que se ha podido y ahora que se puede, mira, esto es un chivato, ¿vale? Lo que os voy a decir, que no se entere mucha gente, lo digo flojito. Antes de que empiecen a venir la gente de fuera, ¿verdad? Antes de que empiecen a venir los turistas en masa, que luego me tengo que quedar yo con ellos, ahora es el momento nuestro. Ahora, ¿por qué? Por muchas razones, pero entre otras porque pasear ahora por estos espacios naturales te permite ver a los animales
con una tranquilidad que no han tenido en muchos años. En muchos años, está favorecido. Después, Antonio, tenemos paisajes protegidos, te lo digo igual, como por ejemplo Río Tinto, monumentos naturales como el Pino Centenario del Parador de Mazagón, Acebuches del Rocío, Encina de la Dehesa de San Francisco, Montera de Gozán, Acebuche del Espinillo, Acantilado del Asperillo. ¡Wow! Pues igual te digo, hay que conocerlo. Río Tinto quizás, a mí de todo lo que yo he dicho, Río Tinto es lo que me suena. El que más nos suena, sí. El que más nos suena, pero hay otros que también son muy interesantes. Mira, el último que creo que es el último que me has dicho, el de la Asperillo, la acantilado del Asperillo, es una forma, visitarlo es una forma de entender cómo era la costa nuestra antes de las marismas, de lo que tenemos, porque la costa, lo que hablábamos antes de la Torre del Catalán, ¿no? Un pequeñito acantilado. Esta costa antiguamente era un poquito más recortada, o tenía algo más de acantilado, no por toda la zona, pero si nos vamos allí al Asperillo, entenderemos cómo era esa costa. Antonio, reservas naturales concertadas, no lo entiendo. Reserva natural concertada Puerto Moral. Concertada, no lo entiendo yo tampoco. Bueno, no sé, viene en titulares así, reservas naturales concertadas. Concertada, posiblemente la palabra concertada haga referencia a que esté gestionada o protegida por más de una administración. Se integra en la Sierra de Aroche entre el río Chanza y el arroyo de Zafareja. ¡Hala! Pues eso. El Chanza, una afluente del río Piedra. Otra cosita que yo del Guadiana. Desconozco, parques periurbanos. Los parques periurbanos, por ejemplo, si nos vamos a las ciudades grandes, la zona más de... de Valverde del Camino, por ejemplo, tenemos el Saltillo y el Lomero Llano. ¿Cuántas cosas tenemos que visitar en Huelva? Es que tenemos mucho encanto, estamos descubriendo. Yo hay un lugar que me encanta, que no tiene nada que ver con los parques, pero las Salinas de Isla Cristina me parece algo impresionante. Bueno, sí que tiene que ver, Marinas de Isla Cristina también está protegido. Es impresionante las Salinas. Sí que tiene que ver. Mira, hace cuestión de un par de semanas nada más, pero esto ocurre prácticamente a diario, pasando por ahí, por las Salinas de Isla Cristina, una cantidad de flamencos, cerquita, que los cogías con la mano, espátulas también, que creo que todavía no los he nombrado y son muy importantes, el flamenco y la espátula. Sí, y creo que incluso hay una zona en Isla Cristina que te puedes sumerger en el agua y que hay mucha sal y en fin, y flotas. Y yo, las Salinas del Alemán. Fíjate tú que nunca hemos ido y lo tenemos ahí al lado. Antonio, te vamos a tener que dejar que nos queremos ir al Parque de Doñana, Antonio. ¡Qué maravilla! Venga. ¿Algún mensajito final en titulares para que la gente conozca los encantos de Huelva? ¿Y dónde te pueden localizar si quieren una guía? Pues mira, para localizarme, la gente del pueblo me conoce. Para la gente de fuera o para quien no me conozca, simplemente buscáis la Asociación de Guías de Huelva, porque como nada más que hay una, somos nosotros los guías de Huelva los que estamos en ella, yo estoy en la directiva además, buscando la Asociación de Guías de Huelva, dais conmigo y dais con todos mis compañeros. Y como titular, pues titular o no, ese consejo que he dado antes, que lo repito, antes de que empiecen a venir los de fuera, ahora es el momento. ¡Qué bien! Con ese mensaje nos quedamos. Mil gracias por haber estado con nosotros en De Buena Mañana, Antonio Maestre. A vosotras. Un beso muy grande. Ay, Dios mío, cuánto hemos aprendido. Yo creo que nos tenemos que quedar a la hora de hacer excursiones este año y el que viene en Huelva, en Huelva y en Huelva. Oye, que un día nos tenemos que ir a las Salinas tú y yo a bañarnos, a flotar. A cualquier hora del día te ponemos todo lo que quieres escuchar. Radio Cartaya. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Nos encontramos maravillosamente bien situado dentro de la geografía española. Tenemos unos parajes increíblemente que solamente nosotros lo tenemos y que es muy nuestro. Y precisamente el pasado 24 de mayo se celebraba, proclamado por la Federación Europar, que se viene conmemorando desde 1999, el Día Europeo de los Parques Naturales. ¿Tú sabes por qué se celebra y por qué se eligió este día? Bueno, pues vamos a contarte la historia, pero primeramente vamos a hacer una parada que nos va a llevar hasta Doñana. Isabel, ¿qué te sugiere? Doñana, pues me sugiere
el pulmón de nuestra zona, de gran parte de Andalucía. Doñana es en Huelva, es una zona protegida, es algo maravilloso. Yo no sé si tú has hecho el recorrido, Mari Carmen, por el parque, pero yo sí he tenido la suerte de hacerlo y es impresionante. Yo enamorada totalmente del parque natural de Doñana, Parque Nacional y Natural de Doñana, y yo creo que es algo que todos los onubenses lo tenemos como un referente, ¿no? Como que lo queremos muchísimo porque forma parte de nosotros. Y si fuera de nuestra tierra, hablamos de Huelva, hablan de muchos temas, ¿no? De la gastronomía, de nuestra gamba, las coquinas, todo lo demás. Pero Doñana es un referente para todos nosotros y queremos celebrar este día de los parques, que me parece un día precioso, la verdad. Nos vamos a ir hasta una empresa, se llama Doñana Nature, y precisamente lo que promociona pues es este tipo de visitas turísticas y visitas además guiadas. Sí. Y tenemos a su gerente al otro lado de la línea telefónica, Antonio Lancho. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué suerte tienes, Antonio, de ser el gerente de esta empresa. Tienes muchísima suerte de tener esta empresa para poder visitar este precioso parque. ¿Desde cuándo eres el gerente? Bueno, nosotros llevamos trabajando, esta empresa lleva más de casi 21, 25, 26 años enseñando Doñana. Interpretamos una parte de Doñana. Doñana se visita por dos zonas, que son la zona norte y la zona sur. Nosotros enseñamos la zona norte. La zona norte incluye dos ecosistemas que son marisma y matorral, y son en esa parte de Doñana, que digamos la más pegada al Rocío. En esa parte, bueno, pues llevamos eso, unos 25 o 26 años. ¿Desde qué lugares vienen a visitar en Doñana? Desde muchísimos sitios, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que depende mucho de la época del año. Hay una época en la que el visitante, digamos que el porcentaje es un porcentaje muy alto de ingleses, ¿no? De naturalistas ingleses, que normalmente a partir de octubre hasta enero aproximadamente. Luego ya viene un turismo más de sol y playa, que es el que nos viene ahora, bueno, pues el que va a los hoteles de la costa de Huelva y pues, aprovecha y viene a conocer con nosotros el espacio natural. Antonio, ¿tenemos ya muchas reservas gestionadas de cara al verano? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, sabéis como el resto de las empresas dedicadas al turismo que llevamos más de un año con, bueno, pues, prácticamente cerrados, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que ahora parece que hay un repunte de reserva, parece que si todo va bien y demás, pues la verdad que pinta bien, ¿no? Se están haciendo ya muchísimas llamadas. Incluso estamos retomando otra vez a reservas extranjeras que nos visitan cada año y que además ellos reservan con un año de antelación, y la verdad es que estamos bastante contentos y esperanzados en que esto siga adelante, claro. Antonio, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted, yo quiero que usted nos haga una visita online imaginaria para que todos los oyentes pongamos nuestras mentes a trabajar y veamos todo el parque. Nosotros llegamos al parque, ¿dónde nos subimos? ¿Qué visitamos? ¿Qué vemos? ¿Qué tipo de visita nos ofertáis? No sé, queremos hacer como una pequeña excursión con usted en los próximos minutos, si nos lo permite. Sí, claro que sí. Pues vamos a ello. Salimos tenemos la oficina al punto de salida en el Rocío, en la aldea del Rocío. Estamos justo a unos 50 metros de la puerta principal de la ermita. Doñana Nature desde hace muchísimo tiempo intenta preguntar al que viene a ver Doñana cómo lo quiere hacer. O sea, nosotros llevamos intentando durante 20 años preguntar cómo quiere conocer Doñana. Y digo esto porque llevamos mucho tiempo trabajando en este tema e intentando de que Doñana no se vea como un simple parque de atracciones donde entras a una hora y sales a otra, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la época del año, yo imaginaros que ahora vamos a salir a la visita. Nosotros salimos muy tempranito para hacer el amanecer en Coto del Rey. Nosotros, Doñana Nature, es la única empresa que entra en una parte privada de Doñana. Y bueno, pues nos montamos en los vehículos, hacemos una presentación del recorrido que vamos a hacer y, ya digo, salimos muy temprano para esperar o ver cómo amanece dentro del Coto del Rey. Imaginaros esa imagen del sol que estamos acostumbrados a ver en fotografías de Doñana. Pues bueno, eso es lo que queremos que la gente vea, pero en el parque, ¿no? Dentro del parque. Entonces, bueno, pues imaginaros que estamos viendo cómo sale esa bola esa bola naranja,
delante pues de los ciervos, de ese alcornoque lleno de montones de aves que vienen a criar, dependiendo, ya digo, de la época del año. Y ahí es donde empieza nuestra visita en el coto, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, al tener ese privilegio de recorrer Coto del Rey, que es esa finca privada donde está también el Palacio del Rey, ese pabellón de caza, pues sería una parada. Una vez que amanece, en el palacio hacemos una de las paradas para que la gente pueda entrar en el patio y conocer esa maravilla, ¿no?, que tenemos dentro del Coto del Rey. Nuestras visitas se mueven por 2 ecosistemas del parque, que son marisma y bosque. Esos son los 2 ecosistemas que interpretamos. Y durante estos recorridos hacemos unas 2-3 paradas. Una de ellas, pues normalmente en los vehículos traemos algún desayuno, algún aperitivo, para que la gente en una de esas paradas, en un sitio por supuesto bonito, pues puedan tomar un tentempié, ¿no? Y bueno, las visitas duran unas 3 horas y media, hacemos muchas paradas, los sitios que ya de tanto tiempo conocemos, donde hay algunas especies que merecen la pena. Hay un porcentaje muy alto de ver a las 2 más importantes del parque en estos recorridos por Coto del Rey, que son el lince y el águila imperial. Enfocamos mucho nuestras visitas sobre todo a esas 2 especies, ¿no?, que tenemos la suerte de que, bueno, las 2 crían dentro de esta parte de Doñana, y bueno, pues hacemos mucho hincapié en que la gente se lleve una imagen, o si no las ven, por lo menos que puedan conocer estas 2 especies que son tan importantes y que tenemos la suerte de tenerlas aquí en Doñana. En la marisma hacemos muchas paradas, o nos entretenemos mucho, porque hay que tener en cuenta que dependiendo de la época del año, sí, imaginaros que estamos en primavera, estamos hablando de más de 100 y pico mil hectáreas, de más de 100 y pico mil especies de aves distintas las que podemos ver en una sola jornada. Con lo cual, imaginaros pues la de veces que nos paramos, montamos telescopios para que la gente se pueda llevar o pueda ver esas especies que están aquí en esta época, ¿no? Si hablamos un poco de especies, Antonio, ¿podemos nombrar qué tipo de animales o de aves son las más usuales de la zona y que el turista se va impactado y con ganas de ver más y de querer volver? Bueno, todo el mundo viene con la imagen del lince. O sea, la pregunta de todo lo que se encuentra con nosotros en los coches es el lince. Oye, pero no es verlo, Antonio, no es fácil ver al lince. Bueno, nosotros en la zona que recorremos, la verdad es que tenemos la suerte de, imaginaros, por decirlo así un poco, si salimos 2 veces al día, pues o lo vemos por la mañana o lo vemos por la tarde, o sea que tenemos un porcentaje muy alto. Qué bien. De verlo. De hecho, tenemos unos programas, sobre todo con ingleses, que se llama El Reino del Lince, y bueno, trata de eso, ¿no?, de que la gente se lleve, no solamente que lo vea, igual no lo ve, pero nosotros intentamos o hacemos un esfuerzo para que la gente se lleve una imagen, claro, conociendo su huella, las zonas donde viven, sus costumbres. Al final te vienes con una idea o te vienes con una imagen, hay veces que no se ve, pero te contamos tantas cosas de ello. El otro día fue curioso porque hacía mucho tiempo que no veía un rastro del lince. Iba con estábamos en este programa que os comentaba del Reino del Lince, y encontramos 2 huellecitas de una hembra con como una señal entre las patitas en la huella, ¿no? Uh-huh. Y eso es el indicio, o lo que nos dice que la hembra está criando, porque esas huellas que iban entre medio de las patitas eran las patas de un conejo. Y eso lo hacen las hembras cuando cazan, se llevan el conejo a las parideras y demás. Y eso, pues, la verdad, nos dio mucha alegría y nos llevamos un rato, pues, con los niños. Era una familia con algunos niños y tal, y la verdad que nos llevamos una sorpresa viendo esos rastros y bueno, pues eso es un poco en lo que basamos esas visitas, ¿no?, del Reino del Lince y demás. Doñana supone la unión de un conjunto de ecosistemas como son playas, dunas, coto, marisma. Yo creo que esto es único en el mundo, ¿no? Sí, único en el mundo. Yo creo que Doñana lo hace diferente, sobre todo eso que has comentado. Es un conjunto, bueno, en todos sitios, y sabéis que hay zonas de playas vírgenes. En España tenemos la suerte de tener muchas zonas así. Tenemos también sitios donde hay humedales, quizás no tan grandes como este, y también bosques que se conservan muy bien. Pero si nos ponemos y nos paramos en pensar cuántas zonas con unas 150, 160 mil hectáreas hay, que ese conjunto de ecosistemas estén juntos, que estén cerca de África, eso no existe. Eso es lo que hace que Doñana sea única y que Doñana pues albergue esa cantidad de especies distintas unas de otras morfológicamente, ¿no? Imaginaros, dais un paseo pasando en cuestión de 4 horas montado a caballo, ¿no? Imaginaros que montamos a caballo y pasamos de la marisma,
caballo metido en el agua hasta la barriga, pasamos a una zona de bosque donde cría el águila imperial, donde cría el lince y tal, y seguimos con el caballo y nos metemos en una zona de playas vírgenes, ¡qué maravilla! de dunas, y eso. Antonio, ¿qué medios de transporte tenemos para hacer esas visitas guiadas que usted nos está explicando de esa forma tan maravillosa? Sí, mira, nosotros hemos apostado siempre por los vehículos pequeños, para que estas visitas sean más personalizadas y que, bueno, pues al final el guía, cuando termina la visita, casi se hace amigo de los que vienen en el vehículo y demás. Y luego por las zonas que andamos, que son un poco difíciles de recorrer y tal, pues sí vamos a apostar por vehículos de 9 plazas, por vehículos más pequeños, vamos. Es toda una aventura, te lo digo, Mari Carmen, si no lo has hecho, hazlo porque es toda una aventura. ¿Cuántos linces tenemos actualmente, Antonio? Ahora mismo en Doñana y su entorno puede haber unos 100 ejemplares y demás. La verdad es que estamos contentos porque el lince está subiendo. Está subiendo, bueno, sí. Parece que sí. Qué bien. No solamente aquí, sino en el resto de España. Qué bien, qué bien. ¿Sabemos los onubenses valorar los parques naturales que tenemos, como es el caso de Doñana? Bueno, yo creo que sí, valorarlo sí lo valoramos, pero yo me he dado cuenta en la pandemia, cuando Huelva podía moverse, cuando Huelva podía disfrutar de su entorno, que quizás no hemos aprovechado la tranquilidad que tenía Doñana, porque no podía venir de otras zonas de España, pero sí se podía mover la gente de los onubenses, ¿no? Y yo creo que no hemos tenido en cuenta el poder disfrutar de estos espacios solamente nosotros, no solamente los onubenses. Pero sí, cuando sufre estamos con Doñana en el corazón. Tenéis que cuidarlo mucho. Pues sí, yo creo que es cosa de todos, pero bueno. Es cosa de todos, por supuesto, pero tenéis el privilegio de trabajar allí. Eso sí. Antonio, ya para finalizar, me gustaría que nos informara cómo podemos acceder a toda la información y a todas las ofertas que nos dais a través de Doñana Nature, dónde estáis, un teléfono de contacto y sobre todo que se puede hacer esas visitas de forma segura y con las garantías que nos va dando esta pandemia según en el nivel en el que nos encontremos en cuanto a la asistencia. Todo bajo control siempre y tenemos que ir despertando de este mal sueño que hemos tenido. Bueno, nosotros la información, tenemos nuestra página web, dorana-medionature.com. Luego nuestro teléfono, intentamos dar la información por teléfono por lo mismo que estamos haciendo ahora. Intentamos que la gente conozca eso con un trato más personal que lo que hacemos, porque adaptamos las visitas al cliente en concreto, ¿no? A la persona que viene a ver Doñana. Si es fotógrafo, pues ponemos un vehículo con material fotográfico y con horarios distintos. Si son ornitólogos, pues buscamos la forma de que los horarios sean también distintos y que lleve material óptico, pues para que pueda disfrutar de esas 3-4 horas que está con nosotros. Y ya digo, lo hacemos mucho por teléfono. Nuestros teléfonos, el punto de salida está, como comenté antes, en la puerta de la Ermita del Rocío, en la misma aldea, y nuestros teléfonos pues son llamando al teléfono de oficina 959 44 21 60 o al 630 97 82 16, que son los teléfonos donde damos, ya digo, la información. Preferimos darla por teléfono para que nos digan qué interés tienen o qué es lo que les gusta y demás. Ha sido un verdadero placer hablar con usted, Antonio, y nada, a seguir trabajando y que este verano vaya fantásticamente bien para vosotros. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por el esfuerzo que habéis hecho los medios para que las empresas de turismo y el turismo puedan seguir adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que lo hemos pasado maravillosamente bien, porque yo ya me veía ahí subida y viendo aves por aquí, por allí y disfrutando de las marismas, disfrutando de estos bosques. Y es que Doñana se trata de ese espacio natural protegido que tenemos aquí en España, que está situado en nuestra comunidad, en Andalucía, que no nos lo puede quitar nadie y que cuenta con 122.487 hectáreas. De estas, 54.251 de estas hectáreas es parque nacional y 68.236 hectáreas es parque totalmente natural. Una maravilla que tenemos aquí en Huelva y es uno de nuestros tesoros, sin duda. Lo dicho, si quieren esa visita guiada, contacten con Doñana Nature en Almonte, que se encuentra a 50 metros de la Ermita del Rocío. Radio Cartaya. Suena a fiesta.
Isabel, de forma acelerada nos tenemos que despedir, pero ¿qué valoración haces de esta conmemoración del Día Europeo de los Parques Naturales, que nosotros aquí en De Buena Mañana queremos celebrarlo todos los días del año? Pues un 10, no, un 15 por lo menos. Tenemos una Huelva preciosa, así que la tenemos que recorrer y visitarla y disfrutarla. El 24 de mayo se proclamaba a través de la Federación de Europar esta conmemoración Día Europeo de los Parques, y nosotros hoy aquí en De Buena Mañana hemos hecho una parada precisamente en los parques, lugares, y nos ha quedado los monumentos que podemos visitar en Huelva y provincia, pero hay más programas y hay más vida por delante que tenemos que analizar aquí en De Buena Mañana. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.